Bueno, sigamos con esta clase que quedó trunca justamente porque tuve una pequeña duda. Obviamente puede pasar, era extraño que no hubiera pasado hasta este momento y que fuera la primera vez que me pasaba esto. Volvamos hasta el lugar donde me trabé y denme bola más ahora que la última vez que lo expliqué mal y con algún concepto erróneo. Básicamente el motivo por el cual sin libre movilidad de capitales, una vez que se llega al equilibrio de economía cerrada del punto B, la economía se mantiene ahí mientras haya reservas suficientes en el Banco Central, pero como hay déficit comercial, estas reservas se van acabando y en el momento que se acaban o que son suficientemente bajas como para que el Banco Central decida salir del régimen de tipo de cambio fijo, entonces en ese momento se da una devaluación de la moneda. La devaluación estimula exportaciones netas, por lo tanto traslada hacia abajo la curva BP y hacia la derecha la curva IS, la curva de bonos se mueve hacia arriba, no por lo que dije antes de expectativas de devaluación, que es incorrecto y que en cualquier caso, si fuera correcto, llevaría la curva BB hacia el otro lado, sino básicamente porque fíjense que en el punto B había un montón de gente que tenía bonos en pesos, simplemente porque no podía tener bonos en dólares, justamente porque estaba restringida la movilidad de capitales. ¿Sí? Es el motivo por el cual, por ejemplo, en Argentina, cuando se puso el cepo, tanto la vez anterior, en 2011, como ahora, aumentó los privados que ponían plata a plazo fijo, es decir, que compraban bonos en pesos. Eh, Básicamente porque al no poder comprar moneda extranjera, sé que preferían tener algún activo en pesos que le diera rentabilidad en lugar de tener moneda nacional que no les daba rentabilidad. Entonces, el motivo por el cual la BB se desplaza hacia arriba es que toda esta gente que no podía comprar dólares y ahora sí puede porque volvió la libre movilidad de capitales, entonces se lanzan al mercado a comprar los dólares, para eso venden los bonos, aumentan su oferta, baja el precio de los bonos y entonces sube la tasa de interés. Ese es el motivo por el cual la BB se desplaza hacia arriba y se llega a un equilibrio como por ejemplo el punto C, pero recordemos que el equilibrio se puede ubicar en cualquier punto de esta línea punteada verde que está sobre la LM, pero fíjense que si la reacción de la BB sería muy cortita, estaría más cerca del punto B. Si la reacción de la BP fuera muy cortita, estaría muy cerca del punto superior de esta línea punteada verde, o podría estar en cualquier punto intermedio, como en este caso. ¿Sí? Esto es simplemente un ejemplo, pero para darles el ejemplo de un punto de equilibrio posible, de este caso en economía abierta, ya en este caso con libre movilidad de capitales y sin tipo de cambio fijo, pues recordemos que el Banco Central tuvo que salir de este régimen por haberse quedado sin reservas internacionales. Vamos al caso en el que la economía, la política monetaria es no pura, es decir, emite para financiar gasto público. Llegamos al punto B de equilibrio en economía cerrada, pero en este punto B de equilibrio en economía cerrada, nuevamente la tasa de interés local se ubica por debajo de la internacional, más expectativa de devaluación, y por lo tanto salen capitales. Al salir capitales, ¿qué es lo que sucede? Fíjense, por un lado, gente que tiene bonos en pesos los vende, entonces aumenta la oferta de bonos, lo que baja su precio, lo que sube la tasa de interés y eso hace desplazar la curva BB hacia arriba. Y por otro lado, como estamos en tipo de cambio fijo, cuando venden estos bonos para comprar pesos y comprar dólares, esto genera obviamente una presión sobre las reservas internacionales. Estos pesos que venden estos agentes privados para comprar dólares tienen que ser convalidados por el Banco Central y por lo tanto el Banco Central vender las reservas, absorber los pesos y trasladar la curva LM hacia la izquierda. El único punto de equilibrio posible en este caso es el punto C, dado que, fíjense que una vez que se da el primer movimiento inicial de la LM y de la IS, ya no hay ningún movimiento endógeno que haga trasladar la curva BP y la IS,
y por lo tanto el equilibrio se tiene que dar necesariamente en ese punto en donde la BP y la IS se cruzan, es decir, el punto C. En este caso no tenemos ese margen como teníamos en el caso anterior, sino que sabemos exactamente en qué caso se va a establecer el equilibrio de economía abierta. Bien, pasemos entonces al tipo de cambio flexible. Recordemos que a partir de ahora siempre va a haber libre movilidad de capitales. En tipo de cambio flexible, si tenemos una política monetaria pura, no voy a volver a explicar esto, llegamos hasta el punto B de este gráfico. En el punto B de este gráfico lo que sucede es que los tenedores de bonos en moneda local no los quieren, los venden, con eso compran pesos, con los pesos compran dólares y con los dólares compran bonos en dólares. Pero lo que sucede entonces es que aumenta la oferta de bonos, esa oferta de bonos baja el precio de los bonos, esa baja del precio de los bonos eleva la tasa de interés, es decir que la curva BB se va a trasladar hacia arriba. Y por otro lado, fíjense que estos agentes, cuando se hacen de los pesos por haber vendido los bonos y compran dólares, lo que generan es un aumento en la demanda de dólares, es decir, un aumento del precio del dólar, es decir, un aumento del tipo de cambio o bien una devaluación de la moneda. Esta devaluación de la moneda va a provocar dos cosas, un aumento en las exportaciones y caída en las importaciones, y por lo tanto un traslado de la curva BP hacia abajo y de la IS hacia la derecha, que es lo que tenemos acá. En definitiva, una política monetaria pura con tipo de cambio flexible y libre movilidad de capitales alcanza finalmente un equilibrio que se va a ubicar en esta línea punteada de la curva LM. Fíjense una cosa, una vez que se hace la política monetaria pura, cuando hay tipo de cambio flexible, entonces como el Banco Central no vuelve a modificar la base monetaria, la LM no se mueve para ningún lado. Repito, porque esto es importante, les va a dar una pista muy importante a la hora de saber cómo trasladar las curvas. En tipo de cambio flexible, la LM no se mueve en forma endógena, solamente se mueve en forma exógena cuando lo decide el Banco Central. En cambio, un tipo de cambio fijo, la LM se puede mover en forma exógena porque así lo decide el Banco Central, o bien en forma endógena porque los locales no quieren pesos, quieren dólares, y entonces al Banco Central no le queda otra que absorber este exceso de oferta de dinero y por lo tanto reducir esta oferta. O lo que es lo mismo, podría pasar al revés, que los agentes quieran más moneda local, entonces vendan moneda extranjera para adquirir moneda local y entonces al Banco Central no le queda otra que endógenamente aumentar la base monetaria. Pero, insisto, en este caso de tipo de cambio flexible, la LM solamente se mueve por cuestiones exógenas y por lo tanto el equilibrio, una vez que se movió la LM porque el Banco Central hizo esta política monetaria pura, una vez que se movió la LM, entonces el equilibrio se va a dar sobre esta LM, por ejemplo, en este punto. ¿Sí? Fíjense que acá la BB subió, la IS se fue a la derecha, la BP bajó hasta el punto C, que es un punto de equilibrio de economía abierta. ¿Sí? Volvamos y vamos al caso de la política monetaria no pura. Trasladamos LM e IS a la derecha hasta el punto B. Nuevamente tenemos una tasa de interés menor que la internacional, más expectativas de devaluación. Entonces acá los tenedores de bonos en pesos los van a vender, van a aumentar la oferta, van a bajar el precio, van a subir la tasa de interés. La curva BB se va a mover hacia arriba. ¿Sí? A su vez, esto va a aumentar la demanda de dólares, por lo tanto va a subir el precio del dólar, es decir, subir el tipo de cambio, es decir, devaluar la moneda, lo que va a trasladar la IS a la derecha y la BP hacia abajo. Y finalmente el equilibrio se va a dar en esta línea punteada fucsia sobre la LM, que una vez que se movió, como estamos en tipo de cambio flexible, no tiene movimientos endógenos y por lo tanto se queda fija. Y por ejemplo, un ejemplo de equilibrio es este punto B. Este punto B que por una pequeña errata debería decir punto C para no confundirlo con el de la economía cerrada, pero bueno, un detalle puede pasar. Vamos a la política fiscal.
Tomo un poco de agua. Vamos a la política fiscal. Primero, en economía cerrada no aparece la curva BP y por lo tanto tenemos el caso de economía cerrada y solamente 3 curvas por gráfico. Una política fiscal expansiva, por ejemplo, que es el caso más que estamos viendo ahora, siempre políticas expansivas, pero ustedes es un buen ejercicio para que hagan en casa todos estos casos de políticas contractivas, para ver si les da lo mismo. En principio siempre les debería dar básicamente lo mismo, pero al revés, es decir, caída de ingreso, en el caso que a mí me da un aumento de ingreso, aumento de tasa de interés en el caso que a mí me da caída, pero siempre les tendría que dar lo mismo en el sentido de si hay un equilibrio de largo plazo unívoco, a ustedes al hacer la contractiva también les debería dar este caso unívoco. Si les da un caso de equilibrio que no está claro en qué punto va a ser, pero se sabe el rango de puntos en los que puede llegarse al equilibrio, entonces también les debería dar lo mismo para política contractiva. Dicho esto, una política fiscal expansiva se puede financiar con bonos, en cuyo caso es una política pura, porque no entran en consideración variables monetarias, o bien se puede financiar con emisión, en el caso estamos en una política no pura o en una política mixta fiscal y monetaria. Este caso de política mixta fiscal y monetaria ya la vimos, con lo cual fíjense que una política monetaria, una emisión monetaria que se utiliza para financiar gasto es lo mismo que un aumento del gasto financiado con emisión monetaria, ¿sí? Con lo cual estos casos ya lo hemos visto. En el caso de una política fiscal pura, la IS se traslada a la derecha y la BB se traslada hacia arriba. ¿Por qué? Porque básicamente lo que hace el sector público es, primero sale a licitar bonos, es decir, a ofrecer bonos en el mercado. Esto aumenta la oferta de bonos, baja el precio de los bonos, sube la tasa de interés y por lo tanto la BB se traslada hacia arriba. Una vez que capta el dinero a cambio de los bonos, con ese dinero financia gasto público que provoca que la IS se traslade a la derecha. Entonces, en una política fiscal pura, nos ubicamos en el punto B. Fíjense que este punto B era el punto al que llegaban en el modelo ISLM tradicional, sin la curva de bonos, ¿no? Siempre hablando de economía cerrada. Ahora, si esta política fiscal, en lugar de financiarse con bonos, se financia con emisión, lo que hace el sector público es aumentar el gasto, y por lo tanto la IS se traslada a la derecha, y aumentar la emisión, y por lo tanto la LM se traslada también a la derecha, hasta alcanzar el punto C, en el cual se cruzan también con la curva BB. Siempre el mercado de bonos tiene que estar también en equilibrio, y por lo tanto se llega al punto C, equilibrio de política fiscal de economía cerrada. Tenemos estos puntos de economía cerrada, entendidos estos puntos, vamos al caso de economías abiertas, una política fiscal pura con tipo de cambio fijo y, como siempre, excepto cuando lo aclaramos, libre movilidad de capitales. Una política fiscal pura lo que hace, primero, es trasladar la IS a la derecha y la BB hacia arriba, por lo visto recientemente, llegando al equilibrio, el punto B de economía cerrada. En tipo de cambio fijo, fíjense, esto también vale para cuando vimos política monetaria, quizás no lo aclaré. Fíjense que en tipo de cambio fijo lo que no se traslada nunca es la curva BP, ¿sí? Porque la curva BP solamente se traslada cuando hay modificaciones en el tipo de cambio, ¿sí? Entonces en tipo de cambio fijo, como no hay modificaciones en el tipo de cambio, la BP se queda fija. Una aclaración, en general esto me sale en forma más ordenada, en forma presencial, pero todo este modelo está suponiendo precios fijos, por lo tanto el tipo de cambio nominal es igual a tipo de cambio real. Entonces este es un supuesto bastante importante. Entonces, fíjense una cosa que tenemos acá, vuelvo un poquito para atrás. Se financia gasto con bonos, la BB se traslada hacia arriba, la IS a la derecha, llegamos al punto B. En el punto B tenemos tipo de cambio fijo, por lo tanto la BP no se va a trasladar. La que sí se va a trasladar es la LM. La pregunta es ¿hacia dónde? Como tenemos una tasa de interés mayor que la internacional más expectativa de evaluación, nuestros bonos son muy atractivos. Los agentes, tanto locales como extranjeros, venden sus dólares
o mejor dicho, venden sus bonos en dólares, se hacen con esos dólares los traen a la economía, compran pesos y con esos pesos compran bonos en pesos. Entonces, fíjense, traen dólares a la economía y al traer dólares a la economía para sostener el tipo de cambio fijo, el Banco Central se ve obligado a comprar esos dólares y por lo tanto a emitir dinero y por lo tanto la LM se traslada a la derecha. Asimismo, con este dinero que emite el Banco Central, los agentes compran bonos, por lo tanto aumentan el precio de los bonos porque aumenta su demanda y eso hace que baje la tasa de interés y por lo tanto la BB se traslade nuevamente, pero esta vez hacia abajo, es decir, vuelve un poquito para atrás. Fíjense que en este caso el equilibrio es unívoco en el punto C, porque una vez que hacemos el primer movimiento de la IS no se vuelve a mover, la BP no se mueve porque el tipo de cambio es fijo, así que no queda otra que la LM y la BB se trasladen hasta el punto en el que la IS y la BP se cruzan y por lo tanto ese es el punto C. Llegamos al equilibrio de economía abierta para una política fiscal pura con tipo de cambio fijo. Fíjense que acá en algún punto se mantienen las conclusiones del modelo ISLM-BP más tradicional, sin curva de bonos, en el cual la política fiscal es efectiva con tipo de cambio fijo y la política monetaria, fíjense que no era efectiva para tipo de cambio fijo. Estamos hablando de políticas puras. Cuando son políticas mixtas ya es otro cuento, ¿sí? Que son casos no considerados por los manuales tradicionales justamente porque no consideran la existencia del mercado de bonos. O lo que es lo mismo, ya que estamos para afianzar un poco los conocimientos, consideran que nadie tiene dinero en la mano, es decir, que estamos en una economía de trueque, al igual que en el modelo clásico. Política fiscal pura con tipo de cambio flexible. Recordemos que la política fiscal no pura o mixta ya la vimos porque es lo mismo que la política monetaria no pura o mixta. Entonces estamos con tipo de cambio flexible en lugar de tipo de cambio fijo y hacemos una política fiscal pura, es decir, que trasladamos la IS a la derecha y la BB hacia arriba hasta el punto B. Ahí la tasa de interés es mayor que la tasa de interés internacional, por lo tanto hay incentivos a que la gente venda sus bonos en dólares, compre dólares, con sus dólares los traiga a la economía, los cambie por pesos y con esos pesos compre bonos en pesos. En ese traslado, como hay un tipo de cambio flexible, lo que generaron fue una apreciación de la moneda, es decir, bajaron el tipo de cambio, ¿sí? Al bajar el tipo de cambio, básicamente la IS se mueve hacia la izquierda, la BB se mueve endógenamente hacia arriba, básicamente porque tenemos un tipo de cambio flexible y la curva de bonos, como habíamos visto, se traslada hacia abajo. ¿Por qué hacia abajo? Justamente porque la gente trae sus dólares, los cambia por pesos. Esos pesos no son provistos por el Banco Central porque tenemos un tipo de cambio flexible. Entonces lo que hacen, en lugar de aumentar la base monetaria, lo que hacen es bajar el tipo de cambio. Pero de todos modos, cuando adquieren esos pesos, van a comprar bonos. Entonces eso aumenta la demanda de bonos, sube su precio y entonces baja la tasa de interés. En definitiva, por la apreciación cambiaria, se traslada hacia arriba la curva BB y por lo tanto el equilibrio se va a encontrar sobre la curva LM pero arriba del punto A. Y por otro lado, esta apreciación baja exportaciones, sube importaciones y por lo tanto traslada la IS a la izquierda y por lo tanto sabemos que el punto de equilibrio se va a ubicar sobre la LM pero por debajo del punto B. También sabemos que se va a ubicar por debajo del punto B porque como aumenta la demanda de bonos, eso sube su precio, baja la tasa de interés, traslada la BB hacia abajo y por lo tanto nuevamente concluimos lo mismo que antes, es decir, que el punto de equilibrio se va a ubicar por debajo del punto B sobre la curva LM, es decir, se va a ubicar entre A y B de la curva LM o lo que es lo mismo sobre esta línea verde punteada. Y acá damos un ejemplo simplemente que podría ser un punto de equilibrio, el punto C. ¿Qué nos falta? Política cambiaria. Fíjense, es decir, ¿qué es la política cambiaria? Cuando el Banco Central decide modificar el tipo de cambio. ¿Cuándo pasa esto? Únicamente cuando hay tipo de cambio fijo. Fíjense que cuando hay tipo de cambio flexible,
la única posibilidad de que se modifique el tipo de cambio es con movimientos endógenos. La única forma de que el Banco Central o de que en esta economía se modifique el tipo de cambio en forma exógena, es decir, por un shock, por una política, es básicamente que el tipo de cambio esté fijado por el Banco Central en un valor determinado y de pronto diga, a partir de ahora lo fijo en otro valor. ¿Sí? Entonces es pasar de un tipo de cambio fijo a otro tipo de cambio fijo, pero con un valor del tipo de cambio diferente. ¿Cómo se logra esto? Fíjense, ¿cómo hace un Banco Central para modificar el valor del tipo de cambio fijo? Supongan que un Banco Central tiene una base monetaria de 1000 y por lo tanto unas reservas internacionales equivalentes también a 1000. En un primer caso 1000 pesos, en el segundo caso 1000 dólares, el tipo de cambio es 1. Y de pronto al Banco Central se le ocurre que quiere tener un tipo de cambio de 2. Entonces tiene que subir su base monetaria a 2000. Y para eso demanda dólares. ¿Sí? Entonces, sube su base monetaria y por lo tanto traslada la LM hacia la derecha. Entonces ahora la relación es de 2000 pesos versus 1000 dólares. ¿Sí? Y lo que genera esto es una devaluación de la moneda que provoca un aumento en las exportaciones, una caída en las importaciones y por lo tanto se traslada hacia abajo la curva BP, hacia la derecha la curva IS. Es decir, una vez que se traslada la LM hacia abajo y corta a la BB en el punto B, la BP se traslada hacia abajo y la IS se traslada hacia la derecha y entonces se llega a un equilibrio en el punto B, unívoco en el punto B. Obviamente si la LM se hubiera ubicado más a la derecha o más a la izquierda, ese punto podría modificarse, es decir, el equilibrio se puede ubicar en cualquier lugar de la punta de la curva BB, dado que en todo este movimiento no se afectó para nada el mercado de bonos y por lo tanto la curva BB no se desplaza. Espero que haya quedado lo suficientemente claro. Acá un simple ejemplo que nos muestra que la curva de demanda tiene pendiente negativa, cosa que ya sabemos. Este modelo supone que los precios son constantes, no significa que los precios no puedan cambiar, significa que los precios se mantienen constantes a no ser que supongamos que se mueven. Fíjense en este mismo esquemita, si suponemos que los precios pasan de P1 a P2, entonces al aumentar los precios y mantenerse la base monetaria nominal, lo que genera es una caída de la base monetaria real y por lo tanto la LM se traslada hacia la izquierda. Este aumento de precios con un tipo de cambio nominal fijo genera una caída del tipo de cambio real, es decir, una apreciación real de la moneda, lo que provoca que la BP se traslade hacia arriba y que la IS se traslade hacia la izquierda y se llega a un equilibrio, por ejemplo, en el punto B, es decir, de menor demanda agregada. En definitiva, ¿qué sucedió? Cuando subieron los precios, bajó la demanda agregada y entonces tenemos la demostración de que la demanda agregada tiene una pendiente negativa en el gráfico, obviamente que cruza la cantidad demandada y el precio, el índice de precio general de la economía. Tenemos nuestra curva de demanda. Fíjense que todo este análisis de políticas que hicimos fue para afectar a la demanda, no para afectar a la oferta. Este es el motivo por el cual este modelo supone que es keynesiano, porque justamente se afecta a la demanda y a través de la demanda se afecta al nivel de actividad, pero recordemos que se anima a ser keynesiano solamente en el corto plazo, porque a largo plazo este modelo supone, al igual que en el caso clásico, estamos pasando rápido las diapositivas que ustedes ya tienen explicadas también en el video del modelo clásico, acá lo vemos, el gráfico de abajo a la derecha, la curva de oferta de largo plazo siempre es vertical según este modelo, y por lo tanto a largo plazo hagamos lo que hagamos con la demanda, lo único que vamos a estar afectando son los precios. Claramente esto no es así. Supone un caso de ilusión monetaria en el cual podría llegar a haber un efecto de la demanda sobre el nivel de producción de la economía, muy tibio, muy excepcional,
Pero obviamente este no es el único caso, también es el caso, y esto es un agregado mío, el caso en el cual la curva de oferta sea horizontal, es decir, cuando hay mucho desempleo, cuando es una situación de crisis, cuando hay trampa de liquidez, hay bienes de capital ocioso, hay recursos humanos ociosos y por lo tanto todo aumento de demanda en principio no se debería trasladar a un aumento de los precios, sino a un aumento de la oferta. ¿Sí? En estos casos en los que la política monetaria no es efectiva, lo que hace efectiva es la política fiscal, es decir, este aumento de demanda, que por ejemplo acá genera un traslado de la curva de demanda de el punto 1 a la curva 2 de demanda, y como ven, si la curva es horizontal de oferta, no afecta a los precios sino únicamente las cantidades producidas. Una última aclaración, también se puede esquematizar este ejemplo en lo que se llama un modelo de crecimiento a la Lewis, es decir, con oferta de trabajo infinita. ¿Sí? Si la oferta de trabajo es infinita, a medida que aumenta la demanda, los productores tranquilamente pueden aumentar la oferta contratando nuevos trabajadores. Estos nuevos trabajadores, como hay una oferta de trabajo infinita, nunca se acaban, por lo tanto nunca se genera presión sobre los salarios, y al no aumentar los salarios tampoco tienen motivo para aumentar los precios. Obviamente estamos suponiendo en competencia perfecta. ¿Sí? En competencia imperfecta también sería lo mismo. Bueno, habría que pensar si es lo mismo, no me quiero meter en términos micros, pero no sé si sería lo mismo porque eventualmente si estos trabajadores nuevos que se contratan tienen una productividad marginal decreciente, en principio aumentarían los costos y podrían aumentar los precios. Pero en este caso, en el que se supone libre, que hay un stock de trabajadores desempleados infinitos, siempre hay exceso de oferta de trabajo, por lo tanto los salarios siempre se mantienen en su nivel de subsistencia, y además tenemos unos mercados de trabajo perfectamente competitivos. Entonces en estos casos la productividad del trabajo es constante y por lo tanto no hay motivo para que estos aumentos en la producción generen aumentos en los costos unitarios, no hay motivo para que se aumenten los precios. En definitiva, tenemos tres casos de curva de oferta: horizontal, con pendiente positiva, o vertical. Y dependiendo dónde se ubique la demanda, estas políticas que tanto desarrollamos, las políticas monetarias, las políticas fiscales, las puras, las no puras, las que tienen régimen de tipo de cambio fijo o régimen de tipo de cambio flexible, fíjense que lo único que afectan es la demanda, no es la oferta. La oferta va por otro lado, lo único que afectan es la demanda. Ahora bien, para saber si esta demanda afecta las cantidades producidas y o aumenta los precios, tenemos que ver en qué lugar de la curva de oferta nos encontramos. Si nos encontramos en el punto A y la política es expansiva y genera un aumento de la demanda, únicamente vamos a generar un aumento en la producción sin afectar los precios. Si nos ubicamos en B, vamos a afectar tanto las cantidades producidas como los precios. Si nos ubicamos en C, nos ubicamos en el modelo más clásico tradicional. Entonces, cualquier política que hagamos expansiva, lo único que vamos a afectar son los precios al alza y no vamos a lograr ningún efecto sobre el nivel de actividad. En este punto, además, fíjense que si hacemos políticas contractivas, lo que vamos a lograr es bajar la inflación sin tener efectos sobre las cantidades producidas, es decir, sin tener problemas de desempleo. ¿Sí? Bien, hasta aquí llegamos. Espero que se haya comprendido. Cualquier cosa se pregunta en las clases interactivas cuando nos vemos por este programita Zoom.